Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidas a un nuevo episodio del Lipi Podcast. Bueno, un episodio, pero a ver si, Monse, te gustaría presentarlo un poquito cómo es este episodio, Monse. Venga, empieza tú, que tú sabes. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Bienvenidos al informativo del Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español, el lipedema sin filtros. Lipedema informa. Bueno, más o menos. De hecho, esto lo cortaré ahora, pero estaba pensando en cambiarle el nombre, ¿eh? En vez del Lipi Podcast, llamarle lipedema sin filtros. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, a lo mejor no lo corto. A lo mejor no lo corto. A lo mejor no lo corto. Bueno, ya veremos Pues lo que eso. pasa, porque esto siempre es así. Nosotras, es verdad que siempre llevamos un mini guión, pero el 80% es improvisación, ¿eh? Que sepáis que somos así de naturales y que... Pero improvisamos porque somos unas profesionales, Joana. Hay que reconocer lo que cada una es y aquí improvisamos con bromas y cosas porque a la gente le gusta. Yo sé que la gente luego nos escribe desde aquí un agradecimiento eterno con todo el corazón encendido porque me encanta leer los mensajes de aprendo mucho con vosotras, me encanta escucharos, gracias a ustedes aprendí una nueva perspectiva y eso es como de... Ay, Vale, sí, sí, ya sí. merece la pena. He escuchado en el Lipi Podcast que eso no es bueno. Ah, me encanta cuando leo ¡Eh! eso. O me He encanta escuchado. Ana, o me encanta Su, o me encanta, yo qué sé, el episodio de Brito, Loles, Mm, Nutrimarta, o sea, todas la gente que tenemos aquí en el podcast es Con todas increíble. aprendemos. Sí, sí, Sí. sí, sí. A mí, bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo cuando me saltó la idea de hacer el podcast fue un poco porque yo estaba descubriendo cosas y decía, jolín, a mí me ha costado investigar por qué no atraer aquí a los que saben, ¿no? Y de paso aprendo yo también, porque, Ujú. oye, que hemos aprendido nosotras muchísimo, Joder, muchísimo uy, con hostia. todos los invitados que hemos tenido aquí día tras día, que tenemos ya un montón de episodios. Eso es información De al poder. calidad. Y lo que nos queda, ¿eh? Y los que nos queda por aprender, porque a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe o que no ha escuchado los capítulos cuando lo dijimos, pero el Lipi Podcast nace de una idea de Joana en una terapia de grupo con Mireia Gainza. Eso es. Que, Joana tuvo oye, la idea y yo tan podemos friki, volver a pues, invitar a Mireia también, ¿no? A ver pues qué, sí, porque uno oye, de los episodios primeros fue justamente con ella. claro, era como un más, ¿no? Tenía que estar Sí, Mireia, sí, sí, sí. sí, sí, Casi 4 porque, años después, ¿eh? Que empezamos en enero del 2022. Lo recordaré toda la vida, ¿eh? Que se dice pronto. bueno, sin el casi, 4 años, ¿en serio? Bueno, sí, ¡Ah! exacto. Ya hemos cumplido los 4 años. Bueno, tenemos que ¡Qué hacer una jóvenes celebration. éramos! Bueno, celebraremos un poco, que a lo mejor Es ya lo verdad. escuchan posterior, en el evento de Loles, donde vamos a estar juntitas, si la Renfe y todas las cosas nos lo permiten, Colabora. porque estoy un poco en caganetis. Acojonada, ya. Pero sí, sí, ahí estaremos con Loles en el evento con un montón de gente y volveremos con el micrófono en mano a hacer preguntas a los invitados de allí, porque va a estar hasta el del metabolismo, que Pues tengo va a estar muchas Iván. ganas. Uy, pues mira qué bien, pues hablaremos también con él Tengo porque muchas ganas también de conocerle porque él tiene la sede aquí en en Barcelona. Cataluña, pero está en Girona, que está un poquito Mm. lejos de lo que viene a ser el centro de Barcelona, que es casi donde vivo yo. Y un día tengo que ir a verle y entre una cosa y otra llevamos años queriendo ir y mira tú por dónde que nos tengamos que conocer casi en Madrid, ¿eh? Pero ahí Pues le sí, vamos a preguntar, así que toda la gente vamos a estar casi en directo por las historias de Instagram, así que la gente nos vaya preguntando cosas que nosotros si nos la preguntáis, lo decimos. efectivamente. Bueno, pues volviendo un poquito al episodio de hoy, que traemos unos episodios de estos que marcan un Ujú. antes y un después. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un artículo recién publicado en la revista Nature Communications sobre lipedema, que realmente es un consenso internacional de 59 statements, bueno, de 59 afirmaciones, ¿no? Sobre el Ujú. lipedema, que es lo típico de qué es mentira y qué es mito en Mm. lipedema y qué no. Pues estos son las verdades, ¿no? Las verdades en las que unos expertos, que luego podemos hablar también de cómo es la metodología, ¿no?
de este artículo, de cómo se han hecho estos statements y cómo entienden que pueden, o sea, cómo cambiar y cómo entender el manejo del lipedema bueno, lo dicen en el mundo, pero en las mujeres de todas partes, ¿no? Cosas como verdades mundialmente aceptadas o unilateralmente aceptadas por los expertos en lipedema. Sí, Que porque en cada país además tienen como sus cosas, ¿no? En Alemania, por sí, ejemplo, tratan mucho la obesidad, en Latinoamérica tratan más la parte estética y es curioso, ¿no? Pero al final, claro, hay unas verdades absolutas que está guay, ¿sabes? Que las internacionalicen. efectivamente, que se estandarice más bien. Exacto. Y yo creo que esto no es un artículo cualquiera, probablemente es el documento más potente que tenemos a día de hoy desde la medicina oficial, ¿no? Diciendo o sea, negro sobre blanco qué es el lipedema, que es una enfermedad real, seria, con criterios, sus síntomas y sus necesidades propias, ¿no? De cómo tratarlas. Bueno, y Monse, ¿algún disclaimer que quieras hacer? Pues mira, el disclaimer que vamos a hacer es que esta información que vas a escuchar ahora mismo es información y divulgación que no sustituye a una consulta médica. Y si algo de lo que contemos resuena contigo, llévalo a tu médico, a tu profesional y díselo, porque además que esto está vivo. Yo siempre digo, ¿no? Que Que las hoy cosas dicen blanco, cambian. mañana negro y pasado amarillo. O sea que siempre, siempre, a mí me encanta la frase, ¿no? Lo he dicho muchas veces, de siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. Para mí es Mm. una frase para tatuarse casi. Y bueno, y dicho esto, este artículo es un cambio de juego. Durante años nos han dicho que era sobrepeso, estética, cosas de mujeres. Y en este documento, 71 expertos de 19 países se han puesto de acuerdo para decir esto como el patito, como el sticker. Se tenía que decir y se dijo, esto es una enfermedad. Y creo que también es súper importante decir que estos expertos, para no crear sesgos en cuanto a quién sabe más, quién es más conocido, todas las declaraciones y todas las votaciones, ¿no?, que se hicieron sobre esos statements se hicieron de manera anónima. Pues Mm, imagínate, para que no piensen que si Karen Herbst es una de esas expertas que sabemos todos que es el ama, para que si alguien dice, uy, pues si Karen Herbst dice que sí, pues todos te decimos que sí. claro. Entonces, ese sesgo se elimina, es súper importante. Yo he dicho Karen porque es la ama, por Sí, sí. decir, Es la ¡bip! fucking ama. Ama. Eso es la fucking ama, Aquí sin filtros, pero, Joana, sin filtros. pero igual que digo ella, pues digo cualquier señor. Sí, Cualquier sí. que pues es que tiene 300.000 seguidores en Instagram, pues también lo que él dice, pues va a misa. No, no, no. Esto ha sido totalmente anónimo, por lo que, vamos, se ha intentado eliminar todos los sesgos posibles, Qué bueno. cosa que me parece súper importante mencionar. Ujú. Pues sí, totalmente. Bueno, y como decía, que este artículo es donde salen, o sea, el artículo se ha hecho que en función de esas votaciones salen unos porcentajes de estar de acuerdo, ¿no?, con la declaración o los statements, ¿no?, porque les llaman statements en el artículo. El artículo viene en inglés, por cierto, em, y em, si quieres, Monse, lo podemos subir luego el link, Ujú. una versión traducida, ¿no? Para quien no tiene acceso o no lo entiende en inglés, pues podemos subir una versión traducida que Sí, ahora es un poquito más fácil, ¿no? Con la tanta inteligencia tecnología artificial, sí, traducirla. sí. De una manera intentaré que sea, a ver si puedo revisar un poquito para que la traducción esté bien, que Ujú. yo en mi vida pasada he hecho traducciones médicas, no veas, ¿eh? Aquí tenemos a la experta, 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 ¿eh? Las traducciones médicas se la traen porque no puedes cambiar una palabra y Y lo un cambias po- todo. Sí, 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 es súper importante. Bueno, y volviendo a nuestro estudio Delphi de consenso, que eso significa que se reunió a un grupo grande de expertos internacionales, se les propusieron enunciados sobre el lipedema y en varias rondas fueron votando hasta llegar a acuerdos sólidos. En este caso, la Lipedema World Alliance empezó con 103 expertos y en la ronda final participaron 71 de 19 países, incluyendo cirujanos, linfólogos,
médicos y médicas de familia, representantes de pacientes, fisioterapeutas, investigadores y la mayoría con más de 10 años de experiencia en el lipedema. Ojo, ¿eh? Qué fuerte, sí, sí. Casi, casi nosotros de aquí, Ana, vamos a tener 10 años de experiencia, ¿eh? También. De hecho, me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces miro cuando empecé con mis redes y el blog, y fue en el 2018. Estamos hablando de pasado mañana en años. O sea, Sí, o sea, estamos en el 2026 ya. Es que es sí, muy sí. fuerte, ¿no? Mm. Pero bueno, volviendo al estudio, les presentaron 62 enunciados sobre todo lo que te puedes imaginar. Definición, síntomas, hormonas, genética, inflamación, obesidad, calidad de vida, diagnóstico, tratamientos, el futuro, ¿no? Y en la última ronda votaron cada enunciado y se quedó solo lo que alcanzaba al menos un 70% del acuerdo. O sea, ni los políticos en España llegan a un porcentaje tan alto, ¿eh? Ojo, cuidado. Y al final, 59 statements, yo no pronuncio el inglés tan bien como Joana, ese 70% entran en el documento. Y ahí es donde entran los porcentajes que verás, de nivel de acuerdo, claridad, fortaleza de la evidencia y necesidades de más investigación. Pues eso, muy Dilo así en rapidito. plan rápido, a ver. Eso, muy rápido. Nivel de acuerdo. ¿Qué porcentaje de expertos están de acuerdo con la frase? Claridad. Si está bien redactado y se entiende. Fortaleza de la evidencia. ¿Cuánta O ciencia sea, dura? dura, o sea, ciencia pura De la buena. respalda ese statement. Entonces, y lo último, necesidad de evidencia adicional. ¿Cuántos expertos piden más estudios en este punto? El umbral de consenso, como decíamos, era el 70%. Entre 70 y 80 es consenso mínimo, 80-90 es consenso fuerte y de 90 a 100% es casi unanimidad. Eso te permite ver que hay partes del documento que están súper sólidas y cuáles están aún un poquito en construcción. Vamos con lo primero que importa, que es el lipedema. Según este consenso, el primer statement es contundente. Lipedema es una enfermedad crónica. O sea, esto es una enfermedad crónica que dura años, probablemente toda la vida, porque también hay que puntuar que normalmente enfermedad crónica es todo lo que dura más de 3 meses, ¿vale? Entonces, por eso hay que puntualizar que crónica de por vida, que probablemente dure de toda la vida, y que requiere seguimiento y manejo, que no es algo pasajero, porque crónico puede ser también algo, por ejemplo, tengo tos crónica, tengo tos durante más de 3 meses hasta un año, pero al final se me puede quitar. En este caso, el lipedema no ocurre. O sea, sabemos que de momento eso no ocurre. Estaría bien, ¿eh? Pero... Estaría muy bien, sí. El lipedema se describe como una expansión desproporcionada de la grasa subcutánea en las extremidades, sobre todo piernas y muchas veces también brazos, en distribución simétrica, es decir, las 2 piernas parecidas, los 2 brazos parecidas y el tronco más normal, ¿no? O sea, como los muñecos estos de Michelin, ¿no? Que tienen cuerpo normal, pero brazos y piernacas. Pues esas somos nosotras. O sea, yo, básicamente, vosotras, Sí, pues sí. cada una como seáis. Nosotros, vosotras y ellos. Vosotras y todo. Luego hay detalles clínicos muy concretos. Manos y pies suelen aparecer ese corte, respetarse, perdón. Hay cortes en el tobillo, ¿no? El signo ese de calf, ¿no? El de me aprieta el reloj. No, no me aprieta el reloj, es así mi mano. Tu cuerpo humano. Dolor y sensibilidad al presión al presionar o estirar los tejidos. Sensación de pesadez, de ir cargando peso todo el día. Moratones que salen con mucha facilidad, a veces sin golpes evidentes. Y bueno, la alodinia, que también, si os acordáis de uno de los episodios que hablamos con la doctora Vaquero, que a mí se me ha quedado esa palabra Sí, así. ¿no? Yo no la recuerdo. Que es esa sensación de que no te gusta ni siquiera cuando te acarician, porque por alguna razón Porque dices, es molesto. molesto, o sea, es como, pero si me están acariciando, ¿por qué no me gusta? Pues alodinia se llama. Sí, es algo que mucha gente, ¿no? Que en el lipedema, que mira, de esto podríamos hablar un día de algún reel, porque es curioso, ¿no? Yo tengo amigos que depende de cómo, ¿no? Cuando estás más inflamada te tocan y dices, ay, que me duele, y dices, exagera. No, exagera, ¿no? Que tengo lipedema, leches. Entonces tú puedes sacar la carta alodinia, como Alodinia. como cuando juegas a los juegos esos de
de estrategia. Sí, sí, sí. Oye, es un nombre hasta bonito para ponerle a una hija, ¿eh? Alodinia. ¿Cómo te llamas? Alodinia. Bueno, pero como el Bueno, significado pero no es con el tan guay, significado no. No, no, no. cosas Pero peores bueno, hemos visto, ¿eh? sí, sí, sí. Como ponerle Calesi, ¿no? A tu hija también. Y bueno, y algo que muchas vais a reconocer, que el dolor no es solo un molesta un poco, ¿no? Como bien estábamos diciendo ahora. Y es que este documento recoge que puede ser desde una molestia crónica hasta algo, ojo, cuidado, incapacitante, que afecta al movimiento, al sueño y al ánimo. Claro, normal, tú imagínate, ¿no? Si no puedes dormir bien porque el roce de las sábanas te molesta o el de los calcetines, pues, oye, pues no mola nada, ¿no? Y es que al final no es psicológico, que es parte de la enfermedad, ¿no? Que es algo muy importante. Efectivamente. Y luego entra la parte de por qué ocurre todo esto. Mm, Pues no está del todo claro, por desgracia, ojalá, pero no. ojalá. Pero el consenso dice que el lipedema es una enfermedad del tejido adiposo subcutáneo donde parecen intervenir procesos inflamatorios, factores hormonales y factores genéticos. Las hormonas casi tienen unanimidad. Los expertos señalan que cambios como pubertad, embarazo, menopausia o ciertos tratamientos hormonales pueden disparar o empeorar síntomas. Y muchas pacientes cuentan historias que encajan exactamente con esto. Damos fe, ¿no, Joana? Aquí, check, check. Yo check porque a mí me salió pues con la pubertad. Sí, a mí me empeoró muchísimo con la prepubertad casi, ¿no? Pero sí que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. De hecho, no sé si en el documento me lo voy a leer, en plan libros, ¿sabes? Libros leídos, el consenso. Porque después de las cirugías incluso te cambia, ¿no? El tema de la copa es curioso, pero a mí el de las muñecas y el de los tobillos con las cirugías me desapareció y yo lo tenía súper marcado. Y claro, Ah, supongo que como te meten ahí la aguja, es como que te rompen la goma que separaba, ¿no? Eso lo dejo ahí para que alguien lo estudie, ¿no? Pero bueno. Hablando de la genética, ¿no? Que hablan de en bastantes casos que hay mujeres en la familia con el mismo patrón de piernas, dolor y moratones. Y no se sabe aún el gen exacto ni el patrón definitivo. Pero el mensaje es claro, que no es cuestión de fuerza de voluntad. Esto que dicen, ¡ay! Ahora que están de moda, ¿no? También los vídeos estos que animan cosas grasas y demás, ¿no? Ayer estuve viendo justo uno de, hola, soy lipedema. Si me tratas con una buena dieta y tal y cual, desaparezco. Y ojalá, ojalá, señor. Pero es que no es cuestión de fuerza de voluntad, sino que hay una base biológica. efectivamente. Y bueno, aquí también viene una parte muy clave que es cuando además del lipedema aparece la obesidad, que Ujú. también es otra enfermedad que muchas veces tampoco se sabe de por qué Porque tú aparece, ¿no? En las sí, yo no, personas. ¿no? Efectivamente, lo que sí que escuché un podcast ayer donde decía que en la obesidad no solo influye la genética, pero Ujú, influye como haya, o sea, si tienes una infancia traumática, tienes, no sé, dos posibilidades más de que sufras de obesidad. ujú. Si, y no sé, sí, bueno, que el ambiente en el que vivimos es obesogénico de per se, ¿no? Sí. Te vas a Bueno, un la dieta que supermercado, tenemos, o con el tiempo que tenemos, pues cuesta mucho más cocinar, cuesta mucho más comer bien, tomar las buenas decisiones, se nos pone un poco más complicado. Y que luego, yo creo que también, por lo menos en mi caso, he hecho tantas dietas en mi vida que mi cuerpo está un poco trastornado en cuanto al metabolismo y al gasto energético y no sabe cuándo estamos en hambruna, cuándo estamos en exacto. superávit. Dice, uy, pues venga, vamos a guardarlo todo. Y todas esas cosas pues influyen a la hora de sufrir la enfermedad extra, que es la obesidad, que sabemos que empeora el lipedema, ¿no? El documento Exacto. reconoce que la obesidad es muy frecuente en personas con lipedema, pero dejan clarísimo que el lipedema no es una simple comorbilidad, sí, perdón, de la obesidad. El tejido adiposo del lipedema tiene características distintas y el IMC sirve muy poco, o sea, no sirve para distinguir las dos cosas. Por eso recomiendan usar medias como la cintura talla para valorar el riesgo metabólico en lugar de quedarnos solo en el IMC. Bueno, el IMC yo creo que ha quedado claro que desde hace mucho Es tiempo caca. que es un índice que
poco aporta, más que nada porque la gente que está muy musculada y pesan un montón, pero porque es todo músculo, también les sale como que tienen riesgo y es como, pero O la que hace, ¿no? tú has visto a este señor que es todo puro músculo, que va a ser un problema. Bueno, en fin. Sí, También se sí. menciona que si haces cirugía bariátrica porque tienes obesidad, además del lipedema, la obesidad mejora, pero el lipedema no desaparece. Los síntomas del lipedema tienen a persistir porque son otra cosa. Correcto, sí, sí. De hecho, yo tengo una persona en mi familia que le pasó justo eso, ¿no? Que se operó de cirugía bariátrica, bueno, y mi hermana pequeña, ¿no? Y el lipedema no desapareció. Es más, se nota luego más evidente que sí que tenía lipedema, porque al estar más delgada es como que se define más eso. "Oye, ¿y esto por qué no ha desaparecido, no?". Pero yo quería hacer una puntualización, Joana, esto que estabas diciendo antes, porque tengo un libro que he sacado ahora, que se llama Las 5 heridas que impiden ser tú mismo, ¿no? Y sobre el tema de los traumas y demás, es curioso porque habla, ¿no?, de las heridas que se hacen en la infancia, de cómo te pueden cambiar el cuerpo. Y hay, por ejemplo, uno que no recuerdo cuál era, creo que era la herida de la justicia, la herida de la traición, donde justamente es el cuerpo delgadito por arriba y piernas grandes. Qué Entonces, interesante. es curioso esto, al final hay muchos estudios también, ¿no? De ello, de hecho, la de la injusticia es justo la delgadita, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando me lo estuve leyendo, que lo estuve tratando con una psicóloga, fue curioso el ver cómo mi cuerpo cambió cuando era más chiquitita, ¿no? Cuando ya te haces adolescente y empieza el bullying, y cuando luego me mudé y viví sola, ¿no? Entonces, tengo como 3 tipos de cuerpo muy diferentes donde te adaptas, ¿no? Al entorno, a la gente. Y es curioso, es curioso. Lo dejo ahí como nota por si alguien lo quiere investigar. El libro se llama Las 5 heridas que impiden ser tú mismo y es lo voy a pronunciar fatal, ¿vale? Lo leo en español. Es Lise Bourbeau. Seguramente será francesa, Lise Bourbeau o algo así, pero Buh, bueno, por buh. si lo queréis buscar, pues eso. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Decir que hay otras comorbilidades, vaya palabrita, ¿eh? Hay otras comorbilidades que asoman con posible mayor frecuencia de hipotiroidismo, relación con trastornos de tejido conectivo y en algunos casos desarrollo incluso del linfedema secundario. Y es que la evidencia no es tan fuerte como en otros puntos, pero los expertos dicen, ojo, probablemente hay más cosas asociadas que tenemos que estudiar mejor. Yo creo que esto entraría un poco en los porcentajes más pequeños, ¿no? Quizás. Mira, fíjate, yo con esta parte de que realmente el tejido conectivo es como una comorbilidad, parece que la evidencia va como del otro lado, de que es una enfermedad del tejido conectivo, que el efecto de la inflamación de la grasa es o sea, es el efecto de todo esto. Pero bueno, ya veremos cómo van los estudios, ¿no? Y si porque es una teoría que se está planteando, que a lo mejor se tiene que demostrar, pero bueno, como decíamos, esto es lo que tenemos ahora mismo, a día de hoy, con evidencia científica y con experiencia de especialistas, que esto ojalá cambie en el sentido de que se descubra cada vez más y se investigue cada vez más. Y mira, vamos a ir a la parte de la calidad de vida, que el consenso es casi unánime. Oye, el lipedema puede afectar muy negativamente la salud mental, la autoestima, la vida social, el trabajo. Y remarcan algo importantísimo. Lo psicológico suele ser consecuencia de vivir con dolor, limitación y estigma, no la causa de la enfermedad. Ujú. Que no es la causa de la enfermedad la que da problemas, o sea, no la enfermedad que da en sí problemas psicológicos, sino el ambiente en el que vivimos, ¿no? Y que Exacto. nos limita y que, bueno, toda Sí, la los presión. estereotipos de la sociedad, ¿no? Como hablaban en la Sí. película de la Barbie, ¿no? También que al final todo influye, todo influye. Que si Mm. hubiéramos nacido en una isla desierta sin referentes, no sería lo mismo, solamente nos dolería, pero no nos dolería la presión estética. Efectivamente. También dicen que el diagnóstico tardío o erróneo aumenta el sufrimiento. Claro, es que es muy frustrante. Empeora la calidad de vida y encarece los costes tanto para las pacientes como para el sistema sanitario. Esto es muy buena puntuación porque eso es
un tirón de orejas, ¿no? Importante a cómo se ha ignorado el lipedema durante años. Yo voy a puntuar en cómo se ha ignorado a las mujeres Ujú. durante años, porque realmente eh, nadie te creía, a mí por lo menos nadie me creía cuando decía, pero de verdad que estoy haciendo la dieta, te lo juro que estoy siguiendo la dieta, te lo juro, nadie me Sí, sí. creía cuando no perdía peso y cuando no cambiaba apenas la aguja en esa maldita báscula. Y creo Y todavía que seguro que hay gente que no nos sí, sí, cree y sí, que sí, sigue sí, sí, pensando que el sí, lipedema son excusas. excusas. Y que esto también es un tirón de orejas de lo importante que es tener ese diagnóstico precoz, porque claro, cuanto más lo dejas, más caro es todo, tanto para ti como para el precio que pagas, ¿no? A nivel salud, Mm, igual que el precio que paga la sanidad por tratar todo lo que te viene después. claro. Porque, pues eso, roturas de ligamento, porque, claro, las piernas pues van cediendo por el peso, un montón de cosas que te van saliendo por no haber sabido que tenías y cómo cuidarlo. O Sí, sea, súper importante. sí. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se diagnostica el lipedema según este consenso? Qué Otra interesante. pregunta súper importante. ¿Por qué? Porque ahora se hace diagnóstico por 10 fotos de WhatsApp, por videollamada, por los que cobran 200 euros, 100 euros por un diagnóstico. Y creo que es súper importante tener un estándar de con qué se puede diagnosticar y con qué no. Con una ecografía no se puede diagnosticar el lipedema, bueno, pues muchas Sí, que no hay cosas. solamente una cosa, hay como muchas cosas. Así que la respuesta es clara. El diagnóstico es clínico. Se basa en tu historia, en la exploración física. O sea, foto bien, pero también te tienen que tocar, ¿vale? Claro. Porque la grasa del lipedema tiene un tacto característico, ¿no? De Mm. nodular. Sí, porque podría ser celulitis, que es muy parecido visualmente también. Visualmente, efectivamente. O sea, tiene que estar esa exploración física detallada y tiene que estar descartado cualquier otra causa que puede generar ese dolor, que Ujú. puede generar, pues como tú decías, la vista, pues que pueda ser celulitis. Oye, y también os digo que si pensáis que tenéis lipedema y al final os dicen que es celulitis, por favor, celebrarlo, Sí, porque es una muy buena noticia. sí, sí. Bueno, y también dejan bien escrito algo que te puede ahorrar muchísima frustración. Ahora mismo no existe ninguna prueba de imagen analítica, genética o aparato milagroso oficialmente aprobado que confirme el lipedema. No hay test mágico. No hay test mágico, no hay nada mágico. Que no se También engañen. que no os engañen, que no os roben el dinero, ¿vale? Yo sé que la desesperación, porque hemos caído todas, ¿vale? La desesperación es muy mala bueno, Sí, quieres sí. saber lo que tienes. Por eso recomiendan que en la consulta se tomen medidas antropométricas estándar, que es medidas de la cintura, medida de la cadera, altura, y se calculen cosas como la cintura talla y la cintura cadera. Pero eso es para complementar, o sea, eso tampoco te da Exacto. ya tienes el diagnóstico con eso, no. Y no para sustituir la exploración clínica, ¿no? El toqueteo. Sí. Qué interesante. Oye, cada vez me está gustando más este estudio, ¿eh? Bueno, vamos a ir a otro punto que es respecto a los estadios, porque esto, entre que hay 4 diferentes, el estadio, el grado, el 4, el 5, el 6, en fin, el documento viene a decir, sirven para describir un poco cómo se ve el tejido, pero tiene muchísimas limitaciones, porque no preciden bien la evolución, ni dicen quién va a ir a peor o mejor. Y además remarcan que la progresión no es igual para todas. No es obligatorio ir a peor. Hay mujeres que se estabilizan, otras que mejoran con tratamiento y otras que sí empeoran. Por eso el enfoque tiene que ser individual. Esta palabra creo Pero que no lo hemos dicho nunca, ¿eh? nunca, nunca. Y Aquí. yo voy a tener que aplaudir aquí. ¡Eh! ¿Y por qué? Voy a puntualizar un poquito por qué aplaudo. Porque el marketing de muchos cirujanos juegan con Mm, esto es progresivo, vas a acabar en una silla de ruedas. Entonces, súper importante. ay, sí. No tiene por qué ser progresivo, por favor. No tiene por qué empeorar. Depende de ti qué haces. O sea, tampoco quiero echar la culpa a nadie, pero sí que quiero que entendamos que nos tenemos que responsabilizar de si avanza o no.
que luego tampoco es nuestra culpa, porque te puede pasar pues, que la tiroides no colabore, que tengas una menopausia, que sabemos que también cuesta más, que puedas que tengas fibromialgia, que también es súper incapacitante, pero simplemente entender que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no siempre no estás abocada a la silla de ruedas. Correcto. Bueno, y otra pregunta del millón, ¿no, Joana? ¿Qué dice el Pues, consenso? ¿qué dice el consenso sobre si se cura o no? Pues el consenso dice que hoy no tenemos un tratamiento curativo. Vamos, Esto que hay que ponerlo con todavía rever, ¿eh? No hay, no hay un tratamiento curativo. eso es. Todo lo que se hace busca dos objetivos. De momento, aliviar síntomas y prevenir o retrasar la progresión. Bueno, también es bueno. O sea, yo creo que para nosotras es súper importante aceptar qué es lo que tenemos. Hmm. Que nunca vamos a tener unas... O sea, yo hablaba con más mujeres que tienen el lipedema y sé que nosotras soñábamos con tener las patitas de las modelos. O sea, yo daría lo que fuera por tener unas piernas y unos brazos finitos. O sea, de verdad. O sea, Sin dolor. cambiaría cualquier cosa, evidentemente, cambiaría cualquier cosa. O sea, daría cualquier cosa que, a ver, no me voy a dar el corazón, me vendo, pero vendo el alma al diablo. Como si la me da. sirenita, ¿no? Vendo mi Sí, voz por eso tener es, cambio mi voz piernas. por tener unas piernas y unos brazos Uy, yo no sé finitos. si haría eso, ¿eh? Bueno, he exagerado un poco, ¿vale? Pero Sí. mi sueño siempre ha sido, ahora no porque lo he aceptado, ¿vale? Pero antes hubiera dado lo que fuera por tener unas patitas finas y tenemos que aceptar que no. Incluso con cirugía no se quedan unas piernas esas que... o sea, No se quedan yo piernas de modelo. salivaba viendo las rodillas de la gente, o sea, las rodillas esas huesudas. ¡Oh! ¡Qué Sí, bonitas, sí. por favor! Yo sigo, tengo ese fetiche, ¿eh? Tengo una compañera de trabajo que digo que tiene las piernas más bonitas y va siempre con minifalda porque las luce, lo sabe, ¿no? Esto es como la que tiene buenas tetas y siempre va con escote. Y se lo digo, ¿sabes? Tiene las piernas más bonitas de toda la tienda. Y cada vez que las veo es como de, ay, qué bonitas, ¿por qué no las puedo tener yo también así, ¿no? Pero oye, cada uno tiene sus virtudes y sus cosas y bien lo que has dicho, ¿no? Que es aceptarse. Yo recuerdo, Somos ahora lo que mira, somos. acabo de desbloquear un Un recuerdo. recuerdo. Tenía 13, 14 años cuando decía, ay, tengo la fiesta de fin de curso, no sé cuándo, me voy a poner a hacer ejercicios para entonces tener las rodillas, o sea, y me ponía en la cama, así como cuando te pones boca abajo en la cama y haces así con con las piernas, Sí. que en mi cabeza eso era ejercicio de rodillas, ¿vale? tenía 13 años, ¿vale? Y digo, yo qué sé, esto era a lo mejor primeros de junio y tenía la fiesta a finales de junio. Y yo en 2 semanas voy a tener las rodillas bonitas. Y me tiraba horas haciendo esos ejercicios con Ostras. las piernas pensando en que mis rodillas se van a llegar a la fiesta marcadas para poder ponerme minifalda. Qué Ojo, al fuerte. dato. Yo me Sí, sí, ponía sí. cremas de estas adelgazantes que vendían, ¿sabes? Los típicos Bodymir de los 90, principios de los 2000, que no hacían un mojón, pero tú te lo creías porque en la tele Hacerte más salía pobre, y... eso es lo único que hacían. Correcto, sí, sí. Y ahí además, lo peor es que la familia además te ayudaba y te lo pagaba porque, Mm. claro, pobrecita. A ver si A mí me así daban funcionaba. a mí me daban masajes o sea, con lo que estiras la masa con el rodillo. Sí, la Pues maderoterapia, ¿no? Te hacían casi. me daban masajes con el rodillo en las caderas, en las piernas. Hostia, Y acababa, evidentemente, al día siguiente con las peor. piernas completamente moradas. Porque Moradas y más inflamadas todavía, aquello ¿no? era un dolor, pero claro, todo Buah, por tener las piernas de modelo. O sea, qué en fuerte. fin, O sea, que te duela lo que sea, ¿eh? Lo importante aquí es estar delgada. efectivamente. Bueno, volvamos a nuestro consenso que habla del manejo ideal, es multidisciplinar. Médicos, fisioterapeutas, linfólogos, profesionales de la nutrición y la salud mental, es decir, un equipo a tu alrededor. En una única consulta de 10 minutos, eso es... No. Entonces, ahora hay que poner el sonido de chin, 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 pasar por Pling. caja, porque claro, volvemos a que el lipedema es una enfermedad de ricas, porque no lo cubre la Seguridad Social. O sea, tenemos claro que es una enfermedad. Bien.
Bien. Tenemos claro que hay una manera de abordar esta enfermedad que, bueno, más o menos te puede aliviar un poco los síntomas, te puede mejorar un poco el aspecto, te puede mejorar la calidad de vida, también bien. Pero ahora viene que tienes que pasar por caja, Cling, cling. clicking, pues eso no ayuda mucho porque no es justo que solo se lo puedan pagar las que tengan dinero. Y Hmm. bueno, por desgracia, volvemos a que, bueno, hay cosas que se pueden hacer que son gratis, vale. Pero para llegar a todo eso necesitas a tus médicos especialistas que todos cuestan dinero y la fisioterapia cuesta dinero y vale, sí, te puedes hacer tus cepillados en secos, te puedes hacer tus autodrenajes, Sí, que hay pero, cosas, ¿no? Pero pero aún así hay que tener dinerito. Bueno, dinerito. Sí, en sí. cuanto a qué ayuda qué nos pueden ayudar los expertos, señalan que hay, o sea, cosas que ayudan. Terapia de compresión y vendajes. Terapia descongestiva completa en algunos casos. Ujú. Ejercicio adaptado. Yo diría más bien ejercicio adaptado a ti como persona, no al lipedema, ¿vale? Sí. Porque Bueno, eso un es poco de importante. todo diría, ¿no? Porque hay muchas chicas, ¿no? que acaban de descubrir el lipedema y dicen, no, sí, yo me voy a operar porque llevo ya toda la vida haciendo ejercicio y tal. Pero ¿qué tipo de ejercicio? A lo Claro. mejor ha hecho como nosotras cuando teníamos 20 años, que le daba una a la fuerza de piernas que lo flipas y al cardio, porque era para adelgazar, ¿no? Sí, Entonces, pero igual hacer ejercicios de fuerza es bien para todos, no sí, solo sí, para el sí, por lipedema. supuesto, Yo digo exacto. adaptado a ti porque, pues no sé, puedes tener, pues como yo, una operación de rodilla y tienes que Ujú. tener cuidado con eso. Correcto. O que, bueno, que tengas tu nivel de entrenamiento, que no te pongas directamente a hacer CrossFit como he hecho yo. Sí, que tengas otras cosas, que tengas fibromialgia, que tengas, yo qué sé, Un ¿sabes? montón de... La hiperlaxitud, vale, sí, allí sí También, que lo compro, ahí importante. hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, y en casos seleccionados, cirugía reductora respetando vasos linfáticos. Ujú. Claro, hay que tener en cuenta que la cirugía no cura el lipedema, como he dicho, no existe cura. La cirugía lo que hace es descargar, reducir ese volumen, que es verdad que hay casos en los que dices, madre mía, si no reduces, no puede vivir esta persona porque tiene unos muslámenes que no caben en ningún sitio, ni en un avión, ni en un autobús, ni en una butaca del cine, ni en... Yo muchas veces cuando voy al teatro y son unas salas de esas antiguas, en las que me tengo que encastrar literalmente, digo, y eso que yo tengo mi volumen, pero hay gente que tiene mucho más volumen que yo, digo, es que estas personas no pueden ir al teatro, al cine, porque no caben en las butacas. O en un avión incluso a veces, ¿no? Que Sí, 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 es muy fuerte. Sí, es muy sí. fuerte, efectivamente. Y bueno, hablando un poquito de eso, de lo que hemos hablado de la compresión, vamos a meter aquí a nuestro Medi. Claro que sí. Porque, oye, es el momento ideal, ¿no? De que la compresión aquí. ¿Por qué entra la compresión? Porque, bueno, Monse, yo creo que tú puedes hablar mucho más porque llevas mucha tralla con la compresión y a lo mejor sí que tú puedes explicarnos un poquito mejor o hablar de tu más experiencia. Bueno, justo ahora las acabo de tender, que es importante cómo las tiendes, no, no para abajo, sino en En horizonte. horizontal, así como si estuvieran tiraditas en la cama. Sí, sí, pero es curioso porque es que una mala prenda de compresión puede ser un castigo y una buena puede ser la diferencia entre llegar al final del día o no. Y en este episodio del Lipi Podcast, como cuenta con el apoyo de Medi, que se dedica precisamente a la compresión médica y soluciones para patologías venosas y linfáticas, y que tiene líneas específicas para mujeres con lipedema y linfedema. ¿Por qué lo mencionamos? Porque el consenso dice que la compresión es uno de los pilares del tratamiento conservador y eso solo funciona bien si la prenda se adapta a tu cuerpo, no te destroza la piel, tiene la presión adecuada y te permite vivir con ella puesta. Por eso es muy importante ir a sitios donde conozcan muy bien la compresión, que puedan incluso adaptártela si a la primera no dan con la tecla, porque es muy difícil dar con la tecla, incluso dar con la técnico ortopedista, no sé exactamente cómo se dice, Ortopeda. que sabe cómo medirte también, ¿no? Porque claro, el cuerpo de cada una, uno es más blandito, otro tiene más edema, otro menos, te molesta más, te molesta menos, y es importante, ¿no? Esto también. Y bueno, en Media España, pues puede ver las opciones, entender mejor qué tipo de prenda puede ir contigo y también localizar profesionales, que de hecho desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no? De que
Si vivís en algún sitio de España que no sabéis qué ortopedia os va bien, pues mandadnos un mensaje que nosotros preguntamos a nuestros contactos de Medi y os decimos, pues mira, en tal ortopedia, y así te facilitamos un poco la búsqueda y faena, ¿vale? Pero bueno, que la compresión no es talla única, es un ajuste de tejido de forma de cuerpo y ahí es donde un buen producto y un buen profesional cambia el juego. Y desde aquí, pues nada, pues gracias a Medi por apoyar este episodio y sobre todo por apostar por soluciones reales para el día a día de las mujeres con lipedema. Ole, ole. Sí, muy importante. Bueno, y más allá de la compresión, del documento insiste en el papel del autocuidado. El manejo activo por parte de la paciente, tomar decisiones diarias de movimiento. Descanso, muy importante. Ayer justo vi una imagen en Instagram que decía, el autocuidado no es ir a hacerte las uñas y las pestañas, es dormir bien. Eso, que sé un montón de gente que siempre va adivina de la muerte. No, es que me despierto antes para ponerme guapa. No, duerme, duerme, que es más importante. Dormir te pone guapísima. Claro, claro. Bueno, también, como no, la alimentación, pedir ayuda psicológica cuando hace falta, es decir, todo eso forma parte del tratamiento del autocuidado, ¿no? Y en nutrición dejan claro que la grasa del lipedema en sí responde poco a la dieta, pero que gestionar la obesidad cuando está presente y cuidar la alimentación puede mejorar síntomas y tu salud global. O sea, es un win-win, ¿no? Es decir, la nutrición puede ayudar, no puede ayudar. Bueno, aquí también seguro que este es uno de los 70%, lo del 70, no del 100%. Porque es que al final depende, ¿no? Claro, si tú estás más gordita y tienes más obesidad, pues por supuesto tu lipedema va a ir a peor, ¿no? Entonces es un todo, es Todo. multidisciplinar, redondo, circular. Eso es. Y luego hablan del ejercicio, que recomiendan especialmente las actividades del agua, caminar y prácticas como yoga o pilates adaptado, cosas que mueven, fortalecen y cuidan articulaciones sin machacarte. Yo creo que aquí hablan, o sea, parten de la premisa de que ya cuando te diagnostican, ya tienes 30, 40, 50, 60 años, que tus articulaciones ya están desgastadas, porque primero, el volumen del lipedema hace que andes un poco mal o raro. Un poco raro, sí. Y eso te desgastan las articulaciones de la rodilla porque tienes allí un ángulo un poco peculiar. Luego también andas, las articulaciones de lo que es el pie también, pues nos cuesta andar. Yo, de hecho, he tenido que forzarme para andar bien. O sea, yo he tenido que ir a un fisio que me diga, haz estos ejercicios, sé consciente cuando andas y ponte cierto zapato cuando andas. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Sí, De que sí. si tienes las articulaciones machacadas, pues evidentemente, pues hay que dar pasitos antes de entrar en un ejercicio un poco más, también otro especialista. Sí. Un Sí, es que al final la entrenador pierna ocupa un espacio físico y claro, no podemos caminar igual que unas personas que tienen las piernas delgaditas o como las japonesas, ¿no? Que van un que poco como tienen, así. que tienen el agujero ese, ¿te El acuerdas? agujero, El claro. agujero Nosotros de tenemos el los agujero muslos. relleno. Claro, buah. Sí, sí. Otra cosa De que hecho, con la que babeo, gente que no se roza los muslos y que no hace ruido al caminar, porque yo siempre hago ruido al caminar, sobre todo con cuando las llevo las medias. medias Piu, piu, con piu, algún piu, piu, vestido o piu, algo piu. así. Exacto. Chup, 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 chup. De hecho, es curioso porque yo incluso cambié mi manera de caminar cuando me operé. Y claro, al no tener, y recuerdo que la doctora Noemí, ¿no? Me decía y me explicaba, ¿no? Cuando me quitó grasa en mi primera cirugía En el por muslo la parte interno. interna de los, exacto, de lo que viene a ser la parte de las rodillas, justo me quitó más de allí para que empezara a caminar mejor. Qué Te he fuerte, quitado claro. sobre todo de aquí, más que incluso de otras zonas, para qué tal. Y me lo noto una barbaridad, porque es que antes era brutal. Sí, sí. Mm. Bueno, pues como decíamos que el movimiento es muy importante, que a día de hoy no hay evidencia de fármacos específicos Ujú. eficaces para el tratamiento del lipedema, pero que también se investigan, igual que con las inyecciones, que puede que tengan algún efecto, no lo sabemos, pero se está investigando. Ujú. Eso significa que hay que ser muy crítica con todo lo que se llaman pastillas o suplementos milagrosos. Sí, que hay Pues muchos eso, si no ahora. teníamos suficiente con que tenemos una enfermedad, ahora tenemos que estar al loro de que no nos Timen. engañen también. Todo mal. Ya ves.
Bueno, y sobre la cirugía, que la liposucción tiene que respetar los vasos linfáticos, puede ser útil en casos seleccionados, pero solo en manos de equipos con mucha experiencia y dentro de un plan integral. Qué No de, importante esto. oye, tengo un hueco libre dentro de 5 días para una cirugía, ¿alguien se apunta? Sí. No, Y luego cero, así, cero cero seguimiento porque eso es seguimiento. asunto tuyo, ¿eh? Eso es. Pues entonces ahí hay que tener mucho cuidado con este tipo de marketing que juega con la presión, que es una estrategia de marketing, el de tengo solo uno y caduca. Eso es una estrategia de marketing, por favor, Totalmente. tenerlo muy en cuenta. Sí. Y bueno, pues que también no hay estudios a largo plazo de cómo evoluciona un cuerpo después de una cirugía. O sea, que Ujú. no lo sabemos. Sois un poquito las que os habéis operado conejillos de India. O Sí, sea, sí. tenerlo Cobayas. claro, coballitas. Sí, Lo sí. Yo soy un siento. ejemplo de cobaya decapitada, te iba a decir. Claro, Pero, entonces, pero claro, a mí, por ejemplo, me cambió todo el metabolismo operarme. Pero claro, todo, totalmente. Desde no haber sido una persona con obesidad, así que serlo, de que se me almacene más la grasa en la barriguita, de que, en fin, muchas cosas. Y mi caso es uno de 1 millón de los que no se cuentan, ¿no? Así que tener mucho cuidado y tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque no sabéis cómo vuestro cuerpo va a va a responder reaccionar. y no es culpa del cirujano, o sea, es un cirujano, no es un mago. Y ojo, y que sea cirujano especialista en cirugía plástica, Cirugía que es plástica, donde, que estética y es donde se les reconstructora, enseña cómo hacer el una cuerpo por dentro. liposucción. Claro, porque si vamos a A otro otro especialista, pues ha aprendido, especialista. seguro que ha aprendido mucho y ha estudiado mucho, pero de otras especialidades. O sea que muy importante ir a gente especializada y que, bueno, Sí. el documento lo que reclama todavía son más estudios a largo plazo para saber qué pasa después de 5 o 10 años de una cirugía. Mm. Y bueno, también yo creo que podemos ir con la última parte del documento que mira al futuro y que es casi como un listado de deberes para la comunidad científica. Esto me gusta. Me gusta a mí también, sí. Que dice que hace falta más investigación en los mecanismos biológicos del lipedema. No sabíamos. Ujú, Hay que desarrollar pruebas diagnósticas objetivas y válidas. Oye, también. ujú. Necesitamos estudios a largo plazo sobre tratamientos conservadores y quirúrgicos y urge estandarizar cómo recogemos datos en consulta. Qué bueno esto. Sí, en eso podríamos algún día profundizar un poquito más. Sí, sí, porque yo he escuchado que hay muchas críticas, ¿no? Con que los cirujanos operan y hasta luego. Entonces, claro, el seguimiento dónde está, ¿no? De cómo ha pasado todo después de 5 años, 10 años, 3 meses, ¿no? Porque sí, a veces hacen seguimiento de 1 año, pero después ya se olvidan de ti, ¿no? Y el cuerpo también sigue evolucionando independientemente, ¿no? A las cosas que tú hagas en tu vida o las cosas que te estén pasando. Pero es importante, ¿no? Y cuanto más datos tengas, pues más veracidad, ¿no? También habrá en el estudio que hagan, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que hay un mensaje precioso que es la colaboración entre pacientes, profesionales sanitarios, investigadores y asociaciones. Eso es clave. Otra melón. Exacto, sí, sí, porque si las pacientes, contando su experiencia, como aquí nosotras, Ujú. no hay preguntas, ¿no? Sin la ciencia no hay respuestas y sin activismo no hay cambios en el sistema. Uf, Y esto hay que también, marcarlo. sí, sí. Y es que también, de alguna manera, un reconocimiento. No estabas exagerando, no estabas inventando. Lo que llevas años viviendo ahora está descrito en una revista científica de máximo nivel, high level. Yeah, baby. Bueno, pues eso. Si te reconoces en lo que hemos contado hoy, te proponemos 4 pasos muy concretos. Venga, descargar el artículo original, que es de acceso y vía libre en la web. Lo que vamos a hacer nosotras para facilitarlos este Ujú. trabajo, lo vamos a descargar nosotras, lo vamos a publicar o en el blog, por ejemplo, ¿no? ¿Se Sí, puede, Monse? me Que tú parece eres la bien. especialista. Sí. Y vamos a intentar ponerlo también traducido. Ujú. También, no sé si os parece que, bueno, como son 20 y pico páginas, que os lo hagamos en un audio tipo podcast, Mm, ¿no? Se puede Porque es mirar. más fácil que estar leyendo, ¿no? Y que lo sigáis escuchando en plan
mientras damos este paseo juntas. Oye, pues sí, oye, ni tan mal, ¿eh? Aunque Bueno, bueno, también pueden escuchar este episodio cuando lo necesiten, ¿eh? Que tomen notas y que subrayen lo que encaje. efectivamente. Y llevar el documento a tu próxima consulta. Eso también es súper importante, ¿vale? Enseñárselo Ujú, a tu médico o médica, a tu fisio, a tu nutricionista como un punto de partida para la conversación y el ujú. tratamiento, evidentemente. Y lo último, Monsesto, dilo tú que te gusta. Bueno, que compartan, que compartir es vivir. Comparte este episodio con quien lo necesite. Amigas, amigos también, porque los chicos también acompañan a las mujeres con lipedema, familia y profesionales sanitarios que seguramente les interese mucho esto. Eso es. Y bueno, como siempre, gracias por estar aquí un episodio más. Puedes seguirnos en nuestras redes en @lipipodcast, donde iremos desgranando más partes del consenso, si nos lo pedís, porque, a ver, nosotros Claro. hemos hecho un resumen muy high level, muy por encima, pero podemos entrar en más detalles porque el documento pues tiene sus 20 y pico páginas. No, Mm, es un documento bastante, y también en esos porcentajes para ver cuántos están de acuerdo, cuántos no, y bueno, ujú. o sea que sí, y por supuesto, contando historias reales, como siempre, de pacientes, de Sí. profesionales, lo que haga falta. Exacto, sí, sí. Desde aquí también aprovecho esta línea para invitar a la gente que quiera participar y contar su historia, que nos escriba a Instagram, TikTok, al mail, ellipipodcast@gmail.com o info@lipipodcast.es, y que nos haga una propuesta de lo que quiere hablar, que nosotros buscamos fechas y te entrevistamos. Y nada, pues que gracias por estar al otro lado, por no rendirte y por formar parte de esta comunidad. Gracias también a Medi por apoyar este episodio. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Ha sido un capítulo de información general. Bienvenidas al informativo del lipedema. Chen, 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 chen. Y nada, que hasta la próxima. Nos seguimos viendo cada 14, 15 días, 16 a veces, porque la vida se complica. Y que esperamos vuestro feedback, vuestros comentarios, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en varias plataformas de podcast. Puedes encontrarnos buscando @lipipodcast, tu podcast sobre lipedema en español.